Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches a todos. Ahí estamos. Buenas noches. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Laura? Buenas noches, ¿sí? ¿Qué tal, Araceli? 3 personas más se unieron, ¿sí? Buenas noches, Georgette, buenas noches. ¿Qué tal, Patti Castañeda? Buenas noches, Rocío, acá por Facebook, ¿sí? Sí. Buenas noches, Marilena Cardozar, buenas noches, qué gusto saludarlos a todos, ¿sí? Buenas noches, Aurea, buenas noches a todos, gracias a Dios, vamos a Marina, ¿cómo estás, Marinita? Buenas noches, ¿sí? Buenas noches a todos, qué gusto saludarlos, ¿sí? Toño, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Alicia, ¿sí? Máximo, hola Citlali, buenas noches a todos. Morales, Beatriz Morales, Ra González, ¿sí? Hola Mini. Buenas noches a todos, buenas noches, gracias a Dios. Vamos a orar, mis hermanos, para entrar en esta última parte de Nehemías. Hoy terminamos Nehemías, entonces es muy importante. Bueno, todo el libro de Nehemías ha sido interesante porque lo hemos podido estar relacionando con toda la profecía de las 70 semanas, la profecía del Señor sobre el pueblo de Israel, ¿sí? Así es que vamos a orar, mis hermanos. ¿Qué tal, Vicky? Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a toda la familia Galvez, ¿sí? ¿Sí? Carmelita, saludos Alfredo de mi parte, ¿sí? Vamos a orar, Padre. Padre mío, Creador del cielo, de la tierra, te damos la gloria y la honra y la alabanza solo a ti, Señor, rogándote, Padre, que tengas misericordia de nosotros. Y, Señor, que en esta noche tú nos des conforme esas riquezas en gloria, el que seamos fortalecidos en el hombre interior por tu Espíritu. Te rogamos, Señor, nos des un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Padre, porque esa es la vida eterna, que te conozcamos a ti y a tu Hijo a quien has enviado. El misterio del Padre y el Hijo, Señor, seguirlo conociendo. Te damos gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal, Wendy? Buenas noches. Sí. Josefina, es Josefina, sí, aquí. ¿Qué tal, Josefina? ¿Cómo estás aquí de Valle, no? Sí. Qué gusto saludarte, sí, hace rato vi a Francis, me la encontré, andaba yo caminando por el centro de Valle y me encontré a Francis, sí, ahí en su negocio. Así es que, mis amados hermanos, vamos a terminar esta parte. Fíjate cómo termina Nehemías, después de ordenar a los levitas, a los sacerdotes, viene Nehemías y tiene un celo de Dios donde quiere que todos obedezcan a Dios, que no haya más prevaricación, es decir, que no haya más desobediencias a la palabra de Dios. Nehemías era el gobernador, recuerda, junto con Esdras, eran los que estaban dando la palabra ahí a todo el pueblo, y después el pueblo conoció toda la palabra de Dios, pues pidió perdón a Dios, y vemos cómo todos se vistieron de ceniza, se pusieron ceniza, se vistieron de ropas de luto, diciendo: Señor, perdónanos por todo lo que te hemos faltado, ¿sí? ¿Sí? Entonces, vemos entonces que Nehemías tiene un celo de Dios y empieza a ver en el pueblo de Israel, empieza a ver que hay muchos que no obedecieron a Dios por lo que quieras, pero en su celo Él ordena todas estas cosas. No sé si te haya pasado a ti, pero
Cuando alguna persona ya está en Cristo y ves que sigue desobedeciendo, te viene un celo de Dios. Te viene un celo de Dios y dices, y Señor, me da molestia que esta persona no esté obedeciendo, Señor, porque eres tú tan bueno y tan maravilloso y milagroso, y esta persona no te busca y ya casi se alejó de ti, ¿sí? Así es que viene un celo de Dios. ¿Qué tal, Reina Méndez? Gusto saludarte también. Entonces, viene un celo de Dios en todos nosotros. Les recuerdo, por ejemplo, el otro día que andábamos en la Ciudad de México, mi esposa y yo, que le tocó ver dos mujeres besándose, le vino un celo de Dios y dijo, ¿qué es esto, no? Dios no puede permitir estas cosas, ¿no? Entonces, viene un celo y mira, vamos aquí en Nehemías 13, del 1 al 3. Dice, en aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición, nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues, ¿sí? Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. ¿Qué celo tenían ya ahora el pueblo de Israel, no? A todos los que se habían unido, a los que no eran, porque estaban, como ahorita, Dios te dice que te cases con un cristiano. Si eres soltero, te tienes que casar con un cristiano, o sea, tiene que ser de la misma fe. Eso parecía una locura cuando tú y yo andábamos en el mundo. Decíamos, esos de esa religión no permiten que se casen con gente más que solamente con gente de su misma religión. Qué exagerados, ¿no? Pero hoy que comprendemos estas cosas, nos damos cuenta que tiene tanta profundidad el que seamos de la misma fe, nacidos de nuevo, para que ambos tengan al Espíritu de Dios y no unirte con alguien que es del mundo y que trae el demonio adentro, ¿no? Porque no te la quiero platicar de cómo te va a ir, si de por sí estar casado es aflicción de la carne, súmale aparte que el demonio esté habitando ahí. Entonces, por eso las personas que son solteras, que y tienen pensado casarse, deben casarse con un cristiano, deben casarse con alguien nacido de nuevo y con el mismo crecimiento espiritual. El mismo crecimiento espiritual para que juntos sigan creciendo y entonces su matrimonio va a ir de mejor a mejor, ¿sí? Va a ir mejorándose cada vez más y más y más. Así es que así debe de ser. Y entonces, pero ellos tenían tanto celo, imagínate ellos en 70 años viviendo en el mundo que se había olvidado, Dios los había dispersado allá en Babilonia y todo eso. Pues seguramente se encontraron los hijos que nacieron en ese tiempo, encontraron sus cónyuges y eran de los del mundo, y sin embargo en su celo los separaron de todos los extranjeros, ¿no? Y mira aquí en Nehemías 13, 4, y antes de esto el sacerdote Eliasib, fíjate, un sacerdote, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, o sea, de una de las habitaciones del templo, de una de las habitaciones, ¿sí?, de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Recuerda, Tobías era un enemigo. ¿Cómo se molestó Tobías cuando se enteró? ¿Qué tal, Susi Magrosoto? ¿Cómo estás? Marquitos, qué gusto saludarte. Carlos Cero, buenas noches. Cuando se enteró Tobías que estaban reconstruyendo el templo, que estaba Nehemías reconstruyendo el templo junto con Esdras y todos ellos, Tobías se enojó muchísimo, ¿no? Entonces era un enemigo, y aquí se encuentra en este momento cuando ya el pueblo había regresado a reconstruir el templo, ya estaba el templo,
Entonces se entera que uno de los sacerdotes le había dado un cuarto en el templo de Dios a Tobías. Así está el adjunto, dicen en el versículo 4. Y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaba antes las ofrendas. En esa cámara, fíjate, se guardaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Entonces ya no se guardaba ningún diezmo ahí, y ese sacerdote se le hizo fácil prestárselo a una persona del mundo, ¿sí? Un lugar sagrado, un lugar donde se guardaba el diezmo, se guardaba todo lo que se le tenía que dar a los levitas y a los sacerdotes. Dice, y versículo 6 dice, mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén cuando eso pasó, dice, ¿no? Dice Nehemías, yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 de Atajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Acuérdate que Nehemías era copero del rey de Atajerjes, ¿no? Y él pidió permiso para ir a reconstruir los muros, ¿no? Y dice en el versículo 7, para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib, o sea, este sacerdote. ¿Cuál mal había hecho? Le había prestado a un enemigo una de las recámaras, o una cámara, o un cuarto, donde era un lugar sagrado, ¿sí? Era un lugar sagrado, por consideración a Tobías, dice aquí, que porque había emparentado, ahí te presto este cuarto, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y dice en el versículo 8, el celo que entró en Nehemías, y me dolió en gran manera. Cuando tú ves un hermano que se aleja, se enfría y no quiere saber de Dios y todo, te duele en el corazón. Te duele en el corazón y no queda otra más que orar, porque aunque hables con ese hermano, regresa a la iglesia, hermano, vuélvete a enamorar de la palabra de Dios, te esperamos ahí para que alabemos a Dios, les entra por aquí y les sale por acá. Entonces Dios tiene que tratar con esos hermanos, y cuando ya están por tocar fondo, gloria a Dios, el Señor los regresa al redil, porque el Señor Jesucristo es el buen pastor, ¿no? Gloria a Dios por él, y que ese hermano vuelva en sí, lo más importante es que vuelva en sí, porque debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor, como dicen Filipenses, ¿no? Y entonces, dice aquí, cuando fue a Jerusalén se encontró de este mal que había hecho este hombre. Y dice y le dolió a Nehemías, le dolió en gran manera. ¿Y qué hizo? Arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. O sea, no los sacó, ay, pónganselos para que vengan a recoger. Era tal su celo que agarró todas las cosas y las lanzó Nehemías, ¿no? Y dije que limpiasen la cámara e hice volver allí los utensilios, ¿sí?, de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. Pues no, estaban los muebles de Tobías ahí, ¿cómo les iban a dar la porción a los levitas, no? Y entonces dice, y los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Pues ¿cuál heredad? Si los levitas no tenían heredad por instrucciones de Dios. Dios había dicho que los levitas iban a depender del diezmo que iban a dar todos los israelitas, ¿no? Entonces ellos no iban a tener heredad, y sin embargo se tuvieron que ir a buscar heredad. Entonces date cuenta del mal que estaban haciendo, porque el Señor Jesucristo dijo, los levitas no van a tener
heredad, no van a tener tierra, van a depender de los diezmos que van a dar todo el pueblo. Y entonces dice aquí, en Nehemías 13:11, ¿qué hizo Nehemías? Dice, entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué esta casa de Dios? ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, ¿sí? Y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos, ¿sí? A sus hermanos levitas tenían que darles el alimento, porque ellos siempre dependían por instrucciones de Dios de los diezmos. Versículo 14, dice, en el 15, perdón. Y en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban los lagares. Fíjate cómo entra el celo de aquellos que están trabajando en el día de descanso. Dice, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en los lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo. En el día de reposo estaban trabajando. Recuerda que en el Antiguo Testamento trabajar en el día de reposo era un pecado, es decir, ellos tenían que dedicar un día a Dios, ¿sí? Un día a Dios, cosa que no nos aplica a nosotros, porque ellos tenían comunión con Dios, tenían que ir al sacrificio que se hacía los domingos de becerros, de ciervos, de todo ese tipo de carneros, de vacas, de todo. Ese día tenían que ser salpicados con la sangre de esos animales, ¿sí? Entonces para Dios había establecido que el séptimo día era un día de descanso y que nadie debía trabajar, sino debían dedicarlo a Dios. Ya no nos aplica a nosotros, porque nos los dice claramente. Vamos aquí al libro de Colosenses, y en Colosenses 2 nos dice claramente el Señor que esta situación ya no nos aplica a nosotros. Dice, Colosenses 2, 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, ¿sí? O días de reposo. Es decir, ya con el Señor Jesucristo nosotros no tenemos que hacer esto del día de reposo, porque nosotros podemos tener comunión con el Señor Jesucristo todos los días podemos entrar al templo, a la presencia de Dios, gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Tú puedes entrar confiadamente al trono de la gracia todos los días y en todo momento, cuando tú lo decides, gracias a esa obra maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero para ellos, los israelitas, ellos tenían que dedicar el sábado, ¿sí? Amén, sí, Janet, amén, gracias a Dios que podemos entrar confiadamente. Pero ellos sí tenían que santificarse el día sábado, ¿sí? Es decir, el día de reposo, ¿no? Aunque para ellos lo interpretaban como sábado, ¿no? Entonces, efectivamente ellos entonces no tenían que trabajar, pero ve el celo que tenía Nehemías cuando se dio cuenta que el pueblo estaba trabajando en el día sábado, ¿sí? Así que vendían, dice, traían a Jerusalén en el día de reposo, dice en el versículo 15, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Dice en el 16, también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y la vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije,
qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Y fíjate, aquí está un punto bien importante, o sea, Nehemías tenía claro que a raíz de la desobediencia de Israel, ¿sí?, les había venido esos 70 años de castigo. Y fíjate que Nehemías no tenía todavía la revelación de las 70 semanas que le son reveladas a Daniel y que aún no se ha cumplido esa última semana. Entonces, date cuenta que todo este celo es correcto tenerlo, o sea, un deseo por obedecer a Dios, un deseo por obedecer a Dios. Y bueno, pues dentro de todo, gracias a Dios que tú puedes tener celo por algún hermano que no está obedeciendo y puedes estar orando por él. Pero lo más importante es que si tú estás bien, tú cuida tu salvación, con temor y temblor cuida tu salvación, porque el Señor es también celoso, es también Él es fuerte y temible, es grande y temible nuestro Señor Jesucristo. O sea, no estemos confiados siempre a que Dios es misericordioso y todo, el cual pagará a cada uno de nosotros conforme a nuestras obras. Así es que temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberla alcanzado. Así es que temamos, mis hermanos, temamos, ¿sí? Así es que aquí el mismo Nehemías dice, les dicen en Nehemías 13:18, ¿no hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros, que nos mandaron 70 años ahí esclavizados, ahí con Babilonia y después con los sirios, y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo, ¿sí? Dice el versículo 19, sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía, y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en el día de reposo, o sea que ni aún les caía el 20, ¿no? Yo aquí sigo, pues es que yo tengo que vivir, ¿no? ¿Cuántas veces he escuchado eso? ¿Y por qué no vienes a la iglesia? Es que tengo que trabajar, es que si no, ¿de qué voy a comer? Pues que no sabes que tenemos un Dios poderosísimo que nos da el alimento, que nosotros trabajamos porque Dios nos ordena que labremos la tierra, pero no trabajamos para poder ganar dinero, no trabajamos para podernos hacer de una casa, no trabajamos para hacernos de un coche, trabajamos porque Dios nos lo pidió, y Dios por añadidura, si buscas primero el reino, todo nos los da por añadidura. Dios es poderoso, es el dueño del oro y la plata y nunca te va a faltar nada. Él dijo, nunca te dejaré y nunca te voy a desamparar, ¿sí? Entonces, para mí queda claro ya esa situación de que tenemos que trabajar, sino que vamos a comer, ¿no? Trabajamos porque Dios ordenó que trabajemos. A ti y a mí nos regresó el Señor al jardín del Edén. Y en el jardín del Edén Él puso todo árbol bueno para comer, delicioso a la vista y bueno para comer. Así es que de ahí comemos todos los que regresamos al jardín del Edén. Pero Dios nos puso en el jardín del Edén para que lo cuidásemos y lo labrásemos. Así es que trabajamos y lo labramos y cuidamos nuestro jardín del Edén. Así es que no estamos preocupados de qué vamos a comer, qué vamos a beber. ¿Sí? Mira las aves del cielo, no trabajan, no hilan, y nuestro Padre las alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros, hombres de poca fe? ¿Sí? Así es que, mi hermano,
tenemos que entender que de veras, aunque tú y yo hagas todo el esfuerzo por querer sacarlos, no es en tus fuerzas, es por su espíritu. ¿Tienes que trabajar? Sí, tienes que trabajar. ¿No tienes que ser flojo? No tienes que ser flojo. Dios suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aleluya, mis hermanos, aleluya, ¿sí? Así es que dice que los amonestó y los echó fuera, ¿sí? Y dice, es el celo que tenía Ahora, fíjate aquí, en el versículo 23, el celo de Nehemías. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico. Pues sí, en 70 años se unieron con ellos. O sea que, yo dentro de todo así digo, pues Señor, estaban esclavizados allá, en 70 años, nacieron generaciones, ¿no? Y luego siguieron siendo desobedientes, ¿no? Y dice, y entonces en el versículo 25 dice, y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos. O sea, pues yo me imagino que a lo mejor estuvieran donde estuvieran en esos momentos donde estaban siendo esclavizados ahí, ellos conocían la ley, o sabían cómo llegar a la ley. Recuerda, el libro de Esther también habla de esos mismos tiempos donde en esos 70 años sucedió, ¿no? Porque Esther la llevaron a casarse con el rey, buscaron una mujer, una jovencita hermosa para el rey, y entonces ella intervino para que no mataran al pueblo de Israel. También el libro de Esther está dentro de estos mismos tiempos, igual que Esdras, Nehemías y Esther y varias partes hablan de este tiempo de que estuvieron exiliados, ¿no? Entonces, a lo mejor yo creo que a lo mejor sí conocían la ley, pero ya no les importó lo que decía la ley, es decir, ya no obedecían a Dios. Y dice en el versículo 25, y reñí con ellos y los maldije. ¿Qué es celo de Nehemías? Y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no vas a dar tus hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para sus hijos, ni para vosotros mismos. O sea, ya paren esto. Dice, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él. O sea, Salomón fue un buen rey que era amado de su Dios. O sea, de cuando llegó a Dios, por lo que le había enseñado David a Salomón, dijo, Señor, yo voy a obedecerte. Y ve cómo hizo con el templo, cómo lo ofrendó, cómo toda la fiesta que le hizo a Dios. Y sin embargo, cuando se empezó a mezclar con las mujeres del mundo, dice que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Entonces, mis hermanos, queda claro que para nuestros hijos tienen que casarse con cristianos. Debemos de no prevaricar la palabra de Dios. Si tienes un hijo, una hija que está ahí, que papá, que déjame casar con este muchacho, que él es bueno, que ya lo llevé a la iglesia y por lo menos vi que movió los labios cuando hicieron el llamado y que ni nació de nuevo, o qué me importa que me tenga que casar con uno que no es del mundo, si es al que amo y que el otro. Mi hermano, estás prevaricando la palabra de Dios. Tenemos que ser radicales para recibir la bendición. Tenemos un Dios que compensa la obediencia,
Si tus hijos ya están de novios, cuidado, mi hermano. Te va a costar lágrimas, lágrimas el haber permitido que tus hijos anden de novios, y más si andan con los del mundo. Ten temor de Dios, ten temor de Dios, ¿sí? Dice en el versículo 27, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras, ¿sí? Y dice, y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, ese que le prestó la cámara a Tobías, era yerno, uno de los hijos de Jodaí, era yerno de Sambalat. Acuérdate, Sambalat era otro de los enemigos. Este Sambalat, igual que Tobías, querían, cómo hablaron mal, era horonita, por tanto lo ahuyenté de mí, ¿sí? Dice, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. O sea, hay un pacto que tú y yo tenemos. Nuestro Dios nos ha vuelto reyes y sacerdotes. Somos ministradores de Dios. Nosotros no tenemos que buscar un profeta. Nosotros no tenemos que buscar un sacerdote para que interceda por nosotros. Tú eres un sacerdote que intercedes directamente en el trono de la gracia, donde tú puedes pedir misericordia y recibir gracia para el oportuno socorro. Entonces nosotros somos sacerdotes. Y mira, estos sacerdotes le habían dado sus hijos a este Sambalat, y luego este mismo sacerdote le prestó la cámara a Tobías. Recuerda un poquito de estos cuates, mira, ahora sí que de estos cuates, vamos a Nehemías 4. Pacuatitos, dice, pacuatitos que se cargaban estos sacerdotes, ¿no? Dice Nehemías 4, del 1 al 3, dice, vamos para recordar quién era este Sambalat y este Tobías. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron, edificaremos con vosotros como vosotros buscamos a vuestro Dios. Ahí fueron a decir, déjenos ayudarle, y ellos no lo permitieron, ¿sí? No, permíteme, yo estoy viendo aquí, pero así hay una parte donde van, pero Nehemías 4, perdóname, ¿sí? Dice Nehemías 4:1, cuando oyó Sambalat, ¿sí?, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y todavía lo habían, uno de ellos era su yerno, ¿no? Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él, ¿quién? Tobías, el amonita, el cual dijo, lo que ellos edificaban del muro de piedra, si se subiere una zorra lo derribará. O sea, eran enemigos. Y a este Tobías todavía este sacerdote le prestó un cuarto sagrado para que metiera sus cosas, ¿no? O sea, por eso vemos un Nehemías que tiene celo, y tú y yo nos pasa a veces tener celo de aquellos hermanos que se enfrían, pero mira, pues no queda, ya la sangre de ellos no está sobre nosotros. Oremos mucho para que Dios los regrese. Y Dios es fiel, ¿sí? Porque ¿qué significa esto? Para Nehemías era clave, era importantísimo cuidar con temor y temblor nuestra salvación. Mira, recuerda Filipenses 2:12, ¿sí? Filipenses 2:12. Vamos aquí a Filipenses 2:12.
Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpate, dedícale tu tiempo a tu salvación con temor y temblor. O sea, ¿dónde debe estar ocupado nuestro tiempo? Nuestro tiempo tiene que estar ocupado en nuestra salvación. No significa no trabajar, mis hermanos, no significa no trabajar. Dios nos puso otra vez en el jardín del Edén para que labrásemos la tierra y para que cuidemos el jardín del Edén. Así es que si tú tienes un trabajo, síguelo teniendo. Si Dios quiere que tú vivas el ministerio, Él se va a encargar de todo, ¿sí? En mi caso, el Señor siempre me ha tenido trabajando. Y estoy muy contento, pero además yo digo una cosa, ¿cómo conozco personas nuevas que no conocen al Señor a través del trabajo? Conozco muchas personas y lo importante de conocer a otras personas es dar un buen testimonio de ser hijos de Dios, para poderles compartir con el testimonio. Como decía el hermano Wayne, hermano, cuando usted vaya a compartir la palabra de Dios, si es muy necesario, hable, ¿no? O sea, como diciendo, hermano, con su fruto, su testimonio es un testimonio muy importante. Perdón, está temblando mis hermanos. Es el aire, ¿verdad? Está temblando. Ay, mis hermanos, sí tembló por allá. Gracias a Dios que estamos bien. Allá dicen que sigue temblando, ¿verdad? Aquí ya pasó. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Si se vino fuertecito aquí en Valle. No sé cómo haya estado por allá. Dios nos guarda con su poder. Sí, tembló en la Ciudad de México, sí. Dice Belén que fue fuerte. Mis hermanos, también está profetizado. En Toluca también tembló. Oiréis de temblores y temblores, dice la palabra de Dios, pero Dios nos guarda. Dios nos guarda. Vamos a darle gracias a Dios. Padre mío, te damos gracias por guardarnos, Señor.
Te damos gracias, mi Dios omnipotente, porque sabemos que todas estas cosas son necesarias que suceden, pero aún no es el fin, Señor. Pero te damos gracias, Señor, porque tú nos guardas, Padre. Tú nos guardas de todo mal, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Así es que, mis hermanos, no sé si les parezca, vamos a gloria a Dios. ¿Se encuentran bien, mis hermanos, o quieren, vamos a dejar la predicación? ¿Sí? Para que se comuniquen con sus familiares y todo, ¿sí? Pero pues gloria a Dios, que sabemos que los que aman a Dios siempre nos guarda el Señor y estamos guardados. Voy a orar por todos y todos. Padre, Señor, Creador del cielo, de la tierra, Dios del universo. Sabemos, mi Dios, que tú nos has profetizado que vendrán temblores, oiréis de guerras y de temblores, pero aún no es el fin, Señor. Aún no es el fin, Padre, pero también nos has prometido, Señor, que tú nos guardarás de todo mal. Yo te ruego, Señor, guárdanos de todo mal, guardados por el poder de Dios mediante la fe. Te damos gracias, mi Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. ¿Sí? Gloria a mi Señor, ¿sí? Gloria a nuestro Señor que nos guarda. Y a lo mejor es el momento de que te le hables a algún familiar que tengas pendiente con él y puedas invitarlo a recibir a Cristo, ¿sí? Y me da mucho gusto saber que estoy recibiendo comentarios de que están bien, gloria al Señor, porque estamos guardados por el poder de Dios. Mis hermanos, llamen a sus familiares y si es importante, compártanles la palabra de Dios, porque solamente Dios cuida a una sola persona en todo este universo. Cuida al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo y nosotros somos el cuerpo de Dios, el cuerpo de Jesucristo, y somos guardados por el poder de Dios. El Señor Jesucristo envía su bendición sobre la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que todos están bien. Yo sí salí medio corriendo porque también estoy aquí en un segundo piso y dije, mejor me salgo y soy diligente, pero la confianza está en nuestro Dios. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Estamos pendientes para vernos mañana, ¿sí? Abren a sus familiares para ver cómo todos están. Mi esposa lo está haciendo ya ahorita para nuestros hijos y todo, para saber que se encuentran bien. Les mando muchas bendiciones a todos y estamos pendientes. Qué bueno que todos los que siguen contestando, todos están bien. Gloria a Cristo. Bye, mis hermanos. Dios me los bendice mucho. Bye.